esta herramienta es una herramienta que justamente nos permite a incrementar o obtener nuestros ingresos. Y es una herramienta que está destinada para el análisis estructural. Entonces, cuando hablamos de análisis estructural no estamos hablando de un mero dibujo, sino que estamos hablando de algo un poco más delicado, un poco más profundo, que es poder calcular estructuras en las cuales luego se van a utilizar para que viva gente, para que se usen de forma laboral, ¿bien? Para diferentes usos, en fin. Y estas estructuras tienen que estar bien calculadas, por varios motivos. Si está mal calculada y resulta que nosotros colocamos menos acero, menos hormigón o diseñamos mal la estructura, corre riesgo de que se colapse. Y si está sobredimensionada, o sea, si nos vamos al otro extremo y la sobredimensionamos, corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo, ya que nuestros proyectos van a ser costosos, ya que nuestros proveedores van a elegir a la competencia, que les entrega tal vez cálculos mucho más livianos y económicos, ¿no? Entonces, es muy importante usar la herramienta a punto, tenerla bien afinada, para no pasarnos de estos límites, ni irnos para abajo ni irnos para arriba, sino que presentar un buen cálculo. Y aquí surgen diferentes problemas, ¿no? Que hoy los vamos a ir viendo. Surgen diferentes problemas. El primer problema es, ¿estoy obteniendo bien los cálculos con mi CIPECAD? ¿Me estoy dando cuenta o me doy cuenta de que los cálculos que hago están bien o no me doy cuenta? Ese sería el problema más grave. Y el segundo problema es, ¿estoy haciendo los cálculos con mi CIPECAD y me doy cuenta de que hay cosas que no salen como deberían salir y tengo que corregirlas a mano? Ese problema, que es el más habitual y es el más común, nos demanda tiempo y hace que la herramienta CIPECAD deje de ofrecernos toda la potencia para la cual fue desarrollada. ¿Bien? Es un programa CIPECAD que nos permite trabajar de forma rápida, veloz, precisa, que entrega documentación completa y que nos genera los planos. Entonces, utilizarla bien es muy importante porque si no perdería el sentido de la propia herramienta, del propio CIPECAD. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a ver esta lista que armamos en CIPE Latinoamérica. En realidad no son los únicos errores, sino que los hemos seleccionado por una cuestión de que para nosotros son los más importantes, ¿sí? Para alguno por ahí diga, te faltó alguno, Martín, puede pasar, ¿no? Nosotros hemos seleccionado en este caso 7, ¿bien? Y la idea es que al que está cometiendo alguno de estos errores, que sepa de que eso es un error y de que tienen solución, ¿bien? De que todos los errores tienen siempre solución, ¿bien? Así que vuelvo a consultar si todos me están oyendo bien y están viendo bien la pantalla. Tienen que estar viendo todos una imagen de él con el logo de CIPE y el título de 7 errores imperdonables a la hora de usar CIPECAD. Confirmen si se escucha y se ve bien. Excelente, excelente, muy bien. Vamos a chequear una vez más en Facebook si va todo bien. Excelente, bueno. Vamos entonces a empezar. Esta listita de errores comienza así, vamos al grano y no nos demoramos mucho. Comienza con un primer error que es uno de los errores más comunes, sobre todo en los profesionales que están iniciándose en el uso de la herramienta. Pero a sorpresa mía, cada vez que hablo con revisores en diferentes países que les toca revisar trabajos, o cada vez que me toca asesorar a algún cliente que viene usando el programa hace mucho, y pregunto si utilizan el botón por posición, muchos me dicen que no saben ni a dónde se encuentra, que lo conocen pero que no lo usan, o algunos directamente que no lo saben usar y que no sabían que era tan importante. Entonces, el primer error imperdonable que tenemos a la hora de usar CIPECAD es no utilizar bien el botón por posición. Bien, el botón por posición es el botón de configuración más importante
que tiene la herramienta CIPECAD. También existe en la herramienta CIPE 3D, hay un botón que no tiene las mismas opciones, pero que tiene varias que son similares. Y en otros programas, como en el caso de los programas de fontanería, de incendio, etcétera, este botón en realidad no se llama botón por posición, sino que se traduce a la configuración de parámetros de cálculo, ¿bien? En el caso de CIPECAD, el botón se llama botón por posición. Este botón es un botón que se encuentra en el menú principal, como se ve en la imagen, en el menú principal de datos generales del programa CIPECAD, ¿bien? Es más, voy a abrir el programa CIPECAD un segundito, acá lo estamos viendo, para que lo podamos ver, lo podamos ubicar justamente dentro de la herramienta. Es un botón que aparece en la primera configuración de cada proyecto, y por algo aparece en la primera configuración de cada proyecto porque es indispensable pasar por ese botón para obtener buenos resultados y resultados adaptados al tipo de necesidades y trabajos que tiene cada uno. ¿Bien? Así que denme un segundito que estoy abriendo un modelo. Bien, aquí lo podemos ver, entonces tenemos un modelo abierto con el programa. Y si vamos nosotros al menú de obra, datos generales, nos vamos a encontrar con que en el menú de acero hay un botoncito que tiene unos engranajes que cuando nos situamos con el puntero del mouse nos damos cuenta que se llama por posición. Mediante este botón nosotros podemos configurar una infinidad de cosas dentro del programa. Nosotros sabemos que CIPECAD es una herramienta que no solamente me facilita el diseño y el dimensionado de los elementos, sino que también me arroja en detalle los tipos de varillas que van en cada elemento, losas, columnas, zapatas, plateas, muros, y también me genera la documentación y cómputo. El programa es integral y me ofrece una solución integral, no se queda solamente en la cuantía, no se queda solamente en los esfuerzos. Para poder entregarme esa documentación de forma adecuada, es necesario saber trabajar el botón por posición. Un error imperdonable, y el primer error imperdonable a la hora de usar CIPECAD, es no saber o no configurar este botón, donde nos encontramos con opciones para configuraciones de tablas de armado en diferentes elementos, en los cuales yo puedo seleccionar de acuerdo a los aceros que considero más adecuados para el tipo de proyecto que estoy usando, calculando, o los aceros que consigo en mi zona, yo puedo configurar el programa y la herramienta, por ejemplo, para que ya dimensione utilizando las configuraciones de diámetros de acero que necesito, sean diámetros o sean numeración de barras, como pasa en el caso de México y Estados Unidos. Bien, también, por ejemplo, podemos modificar recubrimientos o podemos modificar criterios de diseño. Estos criterios de diseño se pueden ver en las diferentes opciones del botón, como por ejemplo en el caso de dimensionado de vigas o armado de vigas, donde podemos modificar recubrimientos de vigas, longitudes de anclajes en cierre, separaciones entre capas de armaduras longitudinales, selecciones de estribados, longitudes máximas de barras, ¿bien? En el caso de los armados, por ejemplo, número máximo de capas de armado en una viga o número máximo de barras por capas de armado. El saber configurar el botón por posición hace que nosotros podamos sacarle el jugo máximo al programa a la hora de calcular y dimensionar. Por eso es un error imperdonable no trabajar en nuestros proyectos configurando el botón por posición. Si no lo hacemos, vamos a sufrir varios problemas, como por ejemplo, ¿cuáles? Aquí tenemos un grafiquito que nos muestra algunos. Por no poder o no configurar el botón por posición de forma correcta, vamos a tener planos incompletos, ya que la salida de documentación de planos no va a salir de acuerdo a lo que nosotros necesitamos de forma práctica en los armados de cada elemento y diferentes gráficas.
Armaduras poco prácticas. Si yo no configuro bien el botón por posición, nos podemos llegar a encontrar con análisis de armaduras demasiado teóricos, que se vuelcan más a la teoría que a la práctica, donde en lugar de unificar armaduras en una losa, bien, por ejemplo, el programa lo que termina haciendo es dimensionando el armado en cada sector de la losa de forma teórica, de forma 100% teórica, por lo cual deja de ser práctica, por lo cual vamos a tener armaduras poco prácticas, que luego nos llevan tiempos de edición. Podemos obtener dimensionados excesivos, ¿bien? Una de las causas por las cuales a veces se escucha de que CIPECAD me está sobredimensionando algún elemento, es por no configurar de forma correcta este tan importante botón por posición. Cimentaciones costosas. Creo que si nosotros nos detenemos en el tema de cimentaciones y hago una encuesta entre todos los oyentes, creo que no me quiero arriesgar, ¿no? Pero al 90% les habrán dado en algún momento zapatas muy grandes, con mucho acero, ¿bien? Esas soluciones se corrigen a través del botón por posición. Muchas se arreglan o se acomodan a través del botón por posición. El no configurarlo nos deriva a tener cimentaciones más costosas. Horas perdidas modificando armados. Lo que hablábamos hace un ratito en el caso de las losas, y lo mismo también puede trasladarse al caso de las vigas, ¿no? Nosotros recién cuando estábamos viendo dónde se encuentra el botón por posición y cuáles son las opciones, algunas de las opciones que podemos modificar, habíamos visto el tema de capas, máximo de capas de armado por viga o máximo de barras por capas de armado. El programa nos permite hacer configuraciones y seteos donde obliga a la herramienta a adaptarse a nuestras necesidades y a lo que nosotros consideramos como práctico, porque es muy diferente la teoría de la práctica. La teoría puede dar un valor y la práctica puede llevarnos a otro valor, ¿no? Que ambos estén correctos. Entonces, no configurar el botón por posición nos hace perder horas luego modificando con los editores y los planos cada uno de los elementos, cuando en realidad el programa ya debería sacarnos la documentación casi lista para tener que ser entregada. Y el uso de diámetros inexistentes en el mercado local. ¿Bien? Que esto se refiere a lo que hablábamos con respecto a las tablas de armado. El no configurar el botón por posición y no editar las tablas de armado hace que el programa me dimensione con hierros o tipos de hierros que no consigo en mi mercado o que no se utilizan habitualmente en cierto tipo de proyectos, o tal vez hace que mi proyecto termine con una variedad de diámetros que no termina siendo práctica, que termina siendo más costosa incluso. Entonces, el hecho de configurar bien el botón por posición hace que evitemos cada uno de estos problemas. Entonces, error número 1, imperdonable a la hora de usar CIPECAD, y si alguno no lo está usando ya sepa que lo está cometiendo y lo tiene que corregir, es no utilizar el botón por posición. Ese es el error número 1, y si bien todos los errores son graves, este es uno de los más graves a la hora de trabajar con CIPECAD. El no usarlo hace que estemos usando mal la herramienta. Bien, pasamos al siguiente error, al segundo error. No usar los módulos adecuados. Aquí utilicé la palabra módulos porque CIPECAD es un programa modular, entonces es la manera correcta de decirlo, pero podríamos traducir la palabra módulos con la palabra elemento estructural. ¿Bien? Podríamos decirlo, en vez de módulo, que es el nombre interno que tiene cada elemento de CIPECAD, podríamos llamarlo elemento estructural. ¿Qué son los módulos de CIPECAD? Los módulos de CIPECAD son cada tipo de cálculo que me permite hacer el programa. Por ejemplo, vamos a verlo en la herramienta, vamos a ver un caso ejemplo, ¿bien? Cuando estamos nosotros trabajando en CIPECAD, cada módulo es, por ejemplo, cada elemento que puedo calcular. Por ejemplo, en el caso de columnas, el poder calcular columnas es un módulo de CIPECAD, ¿bien? Y hay diferentes tipos de columnas. En el caso de vigas o de entrada de vigas, por ejemplo, cuando vamos a losas, ¿bien? Cada una de las losas son diferentes módulos de CIPECAD. Y me preguntará alguno, pero Martín, ¿cómo puede ser que sea un error imperdonable
si yo en mi obra tengo losa llena, voy a poner losa llena. ¿Cómo lo voy a trabajar si no lo trabajo como losa llena? ¿Cómo que equivocarse al usar los módulos? Bien, no siempre es así. Como CIPECAD es una herramienta que tiene 40 años de desarrollo, fueron saliendo soluciones y algunas soluciones se fueron reemplazando o se fueron mejorando con otras que siguen coexistiendo. Uno de los ejemplos más claros que tenemos en el hecho de confundirnos o utilizar mal el elemento estructural para el cálculo que necesito hacer es cuando confundimos el caso de muros y tabiques y no sabemos cuál utilizar para nuestras obras. ¿Qué quiere decir esto de muros y tabiques? Si en definitiva son sinónimos. Bueno, dentro del mundo de CIPECAD, los muros y los tabiques no son sinónimos. Son dos elementos estructurales que se colocan de manera distinta. Por ejemplo, en el caso de los muros se colocan desde el menú de vigas. Esperen que salga el menú de arriba, que quedó pegado y no me deja... Ahí está. Perdón, en el menú de muros, entrar un muro. Y desde aquí puedo colocar un muro de hormigón armado. Entonces, si nos ponemos a debatir sobre el tema, podríamos decir que un muro de hormigón armado es un tabique. Ahora, también, en el caso de CIPECAD, si vamos a la solapa de entrada de columnas, al menú de introducción, columnas, tabiques y arranques, tenemos la opción de ingresar un nuevo tabique. Y este es uno de los tantos casos ejemplo de que utilizar el elemento inadecuado para el tipo de modelo que debo resolver me puede traer consecuencias negativas en el cálculo. ¿Bien? No vamos a ahondar en las diferencias, en este caso de tabiques y muros, o en las diferencias de usar una ménsula corta con una viga común, ¿bien? O en las diferencias de trabajar columnas metálicas en CIPECAD o columnas metálicas como estructura integrada en CIPE 3D, porque son muchos los módulos que pueden llegar a generarnos dudas de cuál utilizar, si uno o el otro, pero lo que sí sabemos es que utilizar mal uno de estos módulos o utilizar el inadecuado para el elemento que quiero calcular me puede traer diferentes problemas. Les comento brevemente, en el caso de tabiques o muros de hormigón, el módulo tabiques fue el primer módulo de muros de hormigón que desarrolló CIPE cuando salió el programa CIPECAD. Este módulo de tabiques me permite ingresar tabiques de forma gráfica como si fueran una columna y los dibujo en planta. Pero este módulo de tabiques no me permite ingresar empujes, no me permite ingresar huecos, no me muestra a la hora de ver los resultados la discretización, como si lo hago en el módulo de muros, donde puedo trabajar con diferentes cargas horizontales por fases, colocar niveles freáticos, colocar drenajes, ¿bien? Cuando trabajo desde el menú de muros de hormigón armado. ¿Y hay diferencias entre usar uno y el otro en relación de resultados? Claro que sí. El módulo de tabiques, por ejemplo, una de las recomendaciones que hay es que se puede utilizar cuando tenemos un edificio con elevación y muchos tabiques, porque el análisis estructural me va a tardar menos, ¿bien? Va a calcular mucho más rápido el programa. Y el módulo de muros de hormigón armado se utiliza cuando necesito tener muchas más funciones y prestaciones y resultados sobre ese elemento. ¿Bien? Entonces, utilizar y saber seleccionar bien el módulo para cada caso es fundamental. ¿Qué problemas me puede traer esto? Bien, puedo tener resultados inadecuados, ¿sí? Entre usar un módulo mal o el otro. Puedo perder tiempo en comprobaciones manuales, porque si yo utilicé tabiques y me faltaron un montón de comprobaciones que las tenía en muros, al final las tengo que terminar haciendo a mano, y eso me hace perder el tiempo. Puedo encontrar, y esto es fundamental, errores fatales que cierran el programa. Esas famosas ventanitas que me aparecen de error, que me dicen ignorar, aceptar, y a veces por más que ignore, me terminan sacando del programa y muchas veces sin grabarme lo último que hizo, ¿bien? O que no me dejan continuar o que no me dejan calcular, se debe a estar modelando esa estructura con módulos inadecuados. Modelar menos tipo de proyectos. Si yo no sé
utilizar el módulo adecuado, las características de cada uno de estos módulos, ¿bien? Me voy a perder un montón de tipologías de proyectos que puedo diseñar, como por ejemplo el hecho de trabajar láminas en Cipe 3D. ¿Me conviene ser un elemento de hormigón como lámina en Cipe 3D o colocarlo como losa o como muro en CipeCAD? Bien, de estas cosas estamos hablando. Y tardar hasta el doble de tiempo en el proceso de cálculo. Como hablábamos recién, en algunos casos, trabajar con un módulo de muros o con el otro me puede hacer que el tiempo de cálculo hasta se duplique en su tardanza. Bien, así que hay que saber seleccionar adecuadamente el tipo de módulo para el proyecto que estoy trabajando. Bien. Tercer error. Después voy a leer las preguntas, así no me demoro, Adrián, bien, y voy a contestar las preguntas al final. Tercer error. Este error está al mismo nivel que no saber usar el botón por posición. Este error es tan grave como no saber usar el botón por posición. No comprender los avisos de CipeCAD luego de cada cálculo. Bien, aquí tenemos una imagen, ¿sí se llega a ver? La imagen de cálculo de esta obra. Bien, vamos a verla en el programa. Vamos a ver cuándo aparece ese aviso. ¿De qué aviso estamos hablando? Bien, vamos a abrir esa obrita que justo la tengo por acá. Esta de aquí. Esta la tengo calculada. Bien. Cada vez que nosotros calculamos un nuevo modelo, se nos abre esta ventana, bien, que es una ventana de errores de cálculo. Que en realidad esta ventana de errores de cálculo no siempre presenta errores, sino que muchas veces nos da simples avisos, que no quiere decir que sean errores. Es un error garrafal no comprender los mensajes que me da el programa. Es garrafal ese error. ¿Por qué? Porque muchas veces en usuarios o profesionales que no se capacitan en aprender a entender estos errores, cuando ven un error en algún elemento, por ejemplo en un muro, ¿bien? O en una viga, lo primero que hacen es ir y aumentar el tamaño, aumentar la cuantía, y ahí es donde empezamos a cometer errores, por ejemplo en el caso del sobredimensionado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque leemos este informe que dice errores en el cálculo de la obra y nos agarra un poco de temor. Y entonces, como nosotros estamos haciendo algo delicado, que es calcular un edificio, no es que estamos dibujando un plano, que también es delicado, pero que no corre riesgo de que se muera nadie. Cuando estamos calculando un edificio y tenemos otro tipo de riesgos, no queremos que haya errores. Entonces, es importantísimo entender la diferencia entre un error y un aviso. ¿Y cómo podemos entender la diferencia entre si algo es un error o si es un aviso? Aprendiendo a leer los resultados. Tenemos que aprender a leer los resultados que nos arroja la herramienta. ¿Bien? ¿Qué problemas tenemos por no saber leer los errores? Que aparecen siempre. Siempre aparecen los errores, ¿no? Si hay alguien que no leyó nunca esta ventana, ese está directamente en el horno, porque esta ventana aparece siempre después de calcular. ¿Qué problemas podemos tener? ¿Qué sucede al no comprender los avisos? Primero, sobredimensionamos. Esa es la primer máxima. No saber leer los avisos nos deriva automáticamente en sobredimensionar. Es lo primero. Segundo, por no saber leer bien los avisos, perdemos un montón de tiempo revisando el modelo, porque no entendemos a dónde está el problema, empezamos a modificar los armados, a modificar las dimensiones, y sigue arrojando tal vez el mismo error, y no entendemos qué pasa, y terminamos con una viga que debería ser de 50 por 25 y la terminamos haciendo de 70 por 40 y decimos, pero esto está mal. No puede ser, pero bueno, si el programa me dice que recién ahí cumple, y ahí empezamos a perder tiempo modificando y encima sobredimensionando. Y esto obviamente conlleva no comprender la diferencia entre un error y un aviso. ¿Bien? Para aquellos que nunca habían escuchado esto de error y aviso, y dicen, pero ¿cómo que existen dentro de ese informe de errores avisos? Sí, el programa nos arroja errores, de los cuales muchos son simples avisos, a los cuales podemos dar atención o no. Es importante saber entenderlos, para no obviar algo importante y no prestar la atención a algo que no tiene tanta relevancia. ¿Bien? Bueno, continuamos.
Cuarto error imperdonable: hacer uso incorrecto de los editores. Los editores de cálculo de CIPECAD fueron evolucionando con el tiempo, ¿sí? Si hay algunos que vienen siguiendo la herramienta desde hace muchos años, o desde hace muchas versiones, mejor dicho, saben que a partir de la versión 2015 empezaron a aparecer para las nuevas normativas de cada país editores nuevos, sobre todo en el uso de columnas y en el uso de vigas, ¿bien? Cuando nosotros nos vamos a la edición, en este caso de columnas, por ejemplo, se nos abre un menú más avanzado, distinto a versiones más anteriores del programa. Esperen que lo voy a pasar a la otra pantalla, pasa que tengo un poquito lento mi computadora por la bicompartición entre Webex y Facebook. Bien, cuando nosotros entonces estamos analizando columnas o estamos analizando vigas, hacemos uso de los editores. Estos editores nos permiten analizar, primero nos permiten modificar las secciones y armados de los elementos que me arrojó CIPECAD, ¿no? Tanto, por ejemplo, en distribución de hierros y diámetro de hierros, como también en diámetros y distribución de estribos o cercos, ¿bien? O armaduras transversales. El saber leer y saber entender estos editores es fundamental, porque si yo los puedo entender, puedo sacar mucha información que evita que cometa errores a la hora de modificar o analizar este tipo de elementos. Tengo opciones de visualización que incluso me dejan ver, por ejemplo, diagramas de equilibrio. ¿Bien? Dame un segundito que se me va abriendo todo en la segunda pantalla. Diagramas de equilibrio en cada columna, ¿bien? Donde puedo obtener un montón de información del elemento que estoy analizando. Puedo hacer modificaciones de absolutamente la columna completa, tanto en dimensiones en X y en Y, como en la sección, si es rectangular o si es circular o si es de otro material, como dijimos, en la armadura transversal y longitudinal. Y puedo también analizar esfuerzos o ver comprobaciones, ¿bien? Para poder trabajar de forma correcta, necesito saber usar bien los editores, porque al usar bien los editores puedo sacarle mucho jugo luego a la herramienta y puedo evitarme ciertos problemas. ¿Cuáles son estos problemas que me puedo evitar? Bueno, algunos son que me falte lectura de los resultados. Si yo no sé leer bien todos los resultados que me da un editor, me va a faltar información sobre ese elemento. Y el faltarme información sobre ese elemento me puede llevar a tomar malas decisiones. Bien, a tomar decisiones incorrectas. Puedo tener errores graves de dimensionado. Esto es terrible. Si yo no sé usar bien los editores de CIPECAD, así como el CIPECAD es una herramienta fabulosa en el mercado, si yo no lo sé usar bien, puedo generar errores gravísimos en el dimensionado y estar de vuelta sobredimensionando cada elemento, ¿bien? Y otra cosa que me permiten hacer los editores es configurar previamente ya la salida final del plano. Si nosotros volvemos al editor, podemos encontrarnos aquí un botoncito que dice despiece. Bien, entonces ya directamente en el mismo editor yo puedo ver una previa de cómo me van a quedar los planos finales de estas columnas. Poder configurar los empalmes, los arranques de cada armadura, cómo cierra la armadura en el último nivel, ¿bien? Es fundamental para que luego no pierda tiempo en el diseño y el dibujo de los planos. ¿Bien? Esto es algo fundamental. Todos estos errores que estamos viendo y los próximos que vamos a ver, ¿sí? Son errores que se corrigen muy fácilmente, simplemente aprendiendo a usar la herramienta y haciendo uso de soporte técnico. ¿Bien? El programa CIPECAD es un programa que, a diferencia de muchos otros, me entrega mucha documentación de forma automática. Me entrega planos, me entrega listados, me hace este tipo de informes donde me arroja el dibujito exacto con la armadura de forma automática. Es por eso que, a diferencia de otros programas,
necesitamos prestar atención en ciertas cosas para que esta documentación salga bien. Y no perdamos tiempo después haciendo redibujos, que no es la idea de CIPECAD, justamente. Bien, para eso hay que aprender. Quinto error imperdonable. Diseñar incorrectamente los sistemas de cimentación. Y aquí, este está a la misma altura que botón por posición y que el análisis de avisos o errores de obra. Está a la misma altura o incluso un poquito más. En todos los cursos o en cada seminario que damos, los profesionales donde enfocan principalmente sus dudas y hasta a veces quejas es en el diseño de las cimentaciones. ¿Sí? Me pueden dar incluso el ok desde el chat porque seguramente aquellos que ya trabajan con la herramienta, que sean usuarios y ya están capacitados, me dirán sí, en su momento me pasó. Y aquellos que todavía no usan soporte técnico lo estarán viviendo, lo estarán sufriendo esto. Seguramente, si alguno en el público hoy en día no está trabajando con el soporte técnico de CIPE, esto lo está sufriendo. Es así. ¿Por qué los resultados en las cimentaciones no dan como deberían? ¿Bien? O me dan distinto, o me sobredimensionó la zapata, o me parece que las zapatas me están dando más chicas. Y es algo que muchos terminan solucionando calculándolo a mano o calculándolo con Excel. Y nos perdemos un montón de beneficios si nosotros no trabajamos la cimentación en CIPECAD. Los planos, el dimensionado automático, las cuantías de obra, las planillas. ¿Bien? Un montón de beneficios. Y una pregunta que suelo hacer hace mucho, ya hoy en día es muy poquita la gente que sigue pensando que CIPECAD tal vez sobredimensiona zapatas, ¿bien? O cimentaciones, porque ya hemos hecho desde CIPE Latinoamérica tantas capacitaciones para usuarios en cálculo de cimentaciones que hemos mostrado de que no es así. Pero muchos de los problemas que se dan a la hora de dimensionar cimentaciones son por el fallo en el modelo del sistema de cimentación. O sea, no es que se equivocan en colocar una zapata. Si va una zapata, tiene que ir una zapata. Y la zapata no se ingresa de otra forma más que ingresando una zapata. Ese no es el problema a la hora de dibujar un sistema de cimentaciones. El problema está con qué lo estoy acompañando, con qué elementos estoy acompañando esas zapatas. Se están trabajando con tensores, son excéntricas, son centradas. Estoy considerando las cargas de suelo, cómo las estoy considerando, cómo estoy considerando las acciones sísmicas, cómo estoy considerando las acciones de viento. Estoy trabajando con la interacción terreno-estructura, que salió en la versión 2021. ¿Y cómo estoy diseñando ese sistema? ¿Qué elementos estoy usando para dibujar las vigas de atado, para dibujar los tensores? ¿Qué sistemas estoy usando en CIPECAD? ¿Cómo la estoy modelando el sistema de zapatas? ¿Qué estoy haciendo? El no diseñar de forma correcta los sistemas de cimentaciones nos lleva a sobredimensionado de zapatas. Esto es lo principal, ¿no? Este es el principal error. Sobredimensionado en zapatas. Todos vivieron y algunos todavía, por no usar soporte, luchan con el sobredimensionado de zapatas. Volúmenes de hormigón excesivos, que esto está vinculado directamente a sobredimensionado en zapatas, ¿no? Habíamos hablado de acero por ahí, ahora hablamos de volúmenes de hormigón, ¿bien? Ausencia de cargas importantes. Errores en alturas de zapatas con desnivel de terreno, por no saber, ahí no va con acento la palabra altura, sino sería altura, un error de tipografía, perdonen. Errores en alturas de zapatas con desniveles de terreno. Claro, ¿qué pasa cuando nos encontramos con terrenos irregulares? ¿Bien? Cálculo incorrecto de tensores en cimentación. Esto es uno de los principales, esta es una de las principales cosas que aprenden aquellos que empiezan a hacer uso del soporte. Es lo primero que aprenden y que se les soluciona la vida, prácticamente. El saber resolver bien el sistema de tensores en CIPECAD. ¿Bien?
y saber qué tips hay que tener en cuenta, ¿no? Que son muchos. Y este es un error que no es de la cimentación, pero que lleva arrastre y que muy pocos lo saben, que muy pocos se dan cuenta, que es problemas en el diseño de columnas. ¿Bien? Si yo no estoy modelando correctamente mi sistema de cimentaciones, el problema puede llegar hasta los arranques de las columnas, sin darme cuenta. ¿Bien? Fíjense qué importante es diseñar bien los sistemas de cimentaciones en CIPECAD. Claro, y cuando vamos viendo todo esto, para aquellos que son más nuevos o que nunca estuvieron de la mano de la asistencia técnica, ¿sí? Tal vez alguno esté empezando a pensar, pero claro, CIPECAD es automático, pero necesita tener configuración. No es que pongo una obra y el cálculo sale solo. En ninguna herramienta del mundo pasa eso. CIPECAD no es un ingeniero que les resuelve todo por ustedes, sino que es una herramienta que nos ayuda y nos hace reducir horas de trabajo considerablemente. Pero hay que ponerle cabeza, porque si no, la herramienta no sabe qué hacer. ¿Bien? Es importantísimo el tema de cimentaciones. Sexto error, nos quedan 2. Perfecto, Edgardo, muchas gracias. Nos quedan 2. No configurar los periféricos. Acá no estamos hablando de problemas de cálculo, porque no configurar un periférico, cuando hablamos de periféricos hablamos de planos y de planillas, ¿no? Aquí no tenemos un problema de cálculo, ¿no? Por no configurar un periférico no vamos a dimensionar mal un edificio. Pero ¿cuál es una de las cosas más lindas que nos da CIPECAD? ¿Cuál es algo de las cosas más lindas que nos ofrece CIPECAD? Hacer planos, automáticamente. Y si yo le pido a CIPECAD que me haga los planos automáticamente, pero después me la paso 1 o 2 horas teniendo que editar esos planos para acomodarlos a mi entrega municipal, ¿es útil? Y sí, algunos dirán, porque me estoy ahorrando tiempo igual, porque me saca las columnas, me saca las vigas, me saca las zapatas y yo después a mano en AutoCAD lo acomodo, me siento una tardecita, un domingo a la tarde y lo acomodo. Bueno, les cuento a aquellos que están trabajando así. Los planos en CIPECAD, si está el programa correctamente configurado, no deberían llevar mucho tiempo de retoques al finalizar. Están sentándose horas sin sentido por no configurar bien los periféricos. Cuando hablamos de configurar los periféricos, bien, vamos a verlo en la herramienta, ¿sí? Una de las opciones de configuración de periféricos, ¿sí? Se encuentran generalmente justamente en la configuración de planos y estilos de los documentos, ¿bien? Claro, hay muchas maneras de configurar y muchas opciones para configurar. CIPECAD hasta me puede sacar directamente la lámina con el tamaño que yo quiero, el rótulo y el recuadro. Y que los tamaños no se cambien o que los tamaños se ajusten de forma automática. ¿Bien? Bueno, nosotros, por no configurar bien los periféricos, y fíjense cómo está en negrito la pérdida de tiempo, porque el tiempo es lo que más cotiza hoy en día. Ustedes, cuando cobran sus cálculos, seguramente la mayoría hace las cuentas por metro cuadrado de cálculo, pero eso deriva en tiempo. Bien, eso se resume a el tiempo que a ustedes les lleva a trabajar un proyecto. El tiempo vale oro. Si ustedes tardan la mitad de tiempo en hacer un proyecto, tienen esa otra mitad para poder hacer otro, o para poder dedicarse a otra cosa, o para poder descansar. Es así de importante el hecho de poder ahorrar tiempo. Por eso CIPECAD pisó tan fuerte en el mercado y es una de las herramientas más usadas en el mundo y es líder en Bolivia y es líder en Argentina en cálculo estructural y es líder en Paraguay. Porque me ahorra tiempo. Ahora, si no lo uso bien, no me ahorro ese tiempo. Pérdida de tiempo en configuración de tamaño de láminas. Es algo que puedo configurar en los periféricos. Tamaño de láminas. Pérdida de tiempo en configuración de grosores de líneas para poder mandar a plotear directamente. Pérdida de tiempo en dibujo de rótulos y recuadros, si los puedo hacer en el programa. Y pérdida de tiempo en organización de planos. ¿Dónde van las vigas? ¿Dónde van las columnas? ¿Las columnas las saco en un solo tramo o las saco por cada nivel en tramos separados? Las vigas, ¿las quiero continuas o las quiero por tramo?
Todo eso lo puedo configurar para que los planos salgan adecuados a lo que necesito. Bien, y ahorrarme mucho tiempo. Y vamos al séptimo y último error imperdonable. Debe haber más, pero vamos al séptimo y último error imperdonable. Y este error en realidad es un error que si se soluciona, bien, no solamente voy a solucionar lo que vamos a ver en la imagen, sino que vamos a solucionar todos los errores que vimos desde el momento 1. ¿Cuál es ese error? No hacer uso del soporte técnico. Y cuando hablamos de no hacer uso del soporte técnico, no estoy hablando de cursos, no estoy hablando de tomar un curso, de no tomar cursos. ¿Bien? No le quiero vender cursos a nadie aquí. No estoy hablando de tomar cursos, estoy hablando de el uso del soporte técnico. Cuando SIP Ingenieros nació como empresa, algo que hizo y que lo hizo pionero y que lo mantuvo en el tiempo y por eso lo hace ser empresa líder en el planeta de cálculo estructural, es ofrecer un servicio de soporte técnico al usuario, por teléfono y por correo electrónico. ¿Por qué SIPE no dice o no hace 25 tutoriales de cursos o 100 tutoriales de cursos, los sube todos en YouTube y se los pasa al usuario y usuario ahí tenés, capacitate? ¿Por qué no hace SIPE eso? Como hacen muchas otras marcas de diferentes cosas, ¿no? ¿Por qué SIPE no hace eso? Porque cada proyecto es un mundo. La diversidad de modelos estructurales que podemos encontrarnos en la ingeniería son infinitos. Y estoy seguro que si hay profesionales en el público que ya son de edad avanzada y tienen una trayectoria larga, todavía se siguen encontrando con proyectos o modelos que nunca vieron, que son nuevos desafíos. Los diseños arquitectónicos cada vez también son más desafiantes. Entonces, hay cuestiones que no se solucionan con tomar un curso o tomar una clase. Hay cuestiones que se tienen que solucionar con soporte técnico. Es por eso que SIPE Ingenieros invirtió toda la vida en un equipo de ingenieros y arquitectos para dar asistencia. ¿Saben los cientos de miles de dólares que se ahorraría SIPE en no pagarle sueldo a estos profesionales que están todo el día sentados al lado de la computadora y el teléfono para atender consultas nada más? Los cientos de miles de dólares al año que se ahorraría poniendo 100 videos en YouTube. ¿Por qué no lo hace? Porque es indispensable tener soporte técnico. Y aquí vemos una imagen, ¿bien? Que esa imagen seguro que la conocen todos. Todos. Error 2000, bueno, ahí está la versión. Salir, ignorar cuando estoy calculando o estoy dibujando algo y me saca del programa. ¿Bien? Y cuando no tengo o no uso soporte técnico, porque hay muchos usuarios por ahí que todavía les cuesta hacer el uso de soporte técnico. Cuando no uso soporte técnico, a veces no me queda otra que tener que empezar el proyecto de cero. Bueno, les cuento una cosa, SIPECAD no funciona tan mal, ¿eh? Es una herramienta líder en el mercado, no porque me tenga que hacer dibujar proyecto de cero. Estos errores se solucionan a veces al 100%, y a veces parcialmente, pero de todos modos no tener que modelar todo de cero, haciendo uso del soporte técnico. Los problemas que soluciono con el soporte técnico son la solución a los errores fatales sin tener que rehacer toda la obra.